La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Muy buenas noches para todos los amables televidentes que nos están observando en esta hora allí en sus hogares, de regreso de su trabajo, quizás para aquellos que están un poco cansados o preocupados. El Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial, aleje todo cansancio, envíe esa paz, ese amor y esa misericordia para cada uno de ustedes. De igual forma, para los que nos observan los días martes 7 de la mañana y sábado 8 de la mañana, que sea nuestro Dios enviando esa provisión, ese optimismo, ese buen ánimo para laborar en este día. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Estamos agradecidos con nuestro Dios por la vida, por la salud, porque Él nos ha regalado una familia y también por esa oportunidad que nos da de poder estar aquí con ustedes para compartir su palabra, ese precioso evangelio que lleva a las vidas esperanza, ánimo, fe, alegría, porque eso es lo que hace nuestro Dios a través de su palabra, llevar a cada ser humano una palabra de aliento, de ánimo, sea cual sea la situación o las circunstancias. Somos la Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó y hoy estamos aquí para compartir con ustedes un interesante tema dirigido a los adolescentes, a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, a cada uno de ustedes, estimados televidentes. Hoy estaremos compartiendo acerca de las amistades tóxicas y las amistades sanas. Hoy me acompañan dos hermosas y muy bendecidas por el Señor, invitadas con las cuales estaremos compartiendo este tema. Y pues vamos a escuchar el saludo de cada una de ellas. Vamos a escuchar a Rosaura. Ella es una gran mujer en las manos del Señor que tuvo pues ese honor y ese privilegio de conocer al Señor Jesucristo, de recibir su evangelio, de poder vivirlo y hoy día, pues, servirle al Señor allí con su familia, con su esposo, nuestro hermano Jonathan López, con su hija Sofía, trabajando en la iglesia del Señor, desenvolviéndose en ese ministerio evangelístico que Dios, pues, ha colocado en sus manos, Rosaura, así como un día, pues, Dios colocó también allí el Ministerio de Educación para impartir la educación a los niños. Hoy Dios pues ha colocado en las manos de ustedes también ese trabajo maravilloso que es llevar el Evangelio. Así que hoy para nosotros es un agrado tenerle aquí y bienvenida, su saludo para todos los televidentes. Gracias, Ana. Un saludo fraternal para ustedes, estimados televidentes que nos observan en este momento. Estamos aquí hoy en este día para compartir un hermoso y muy necesario tema con ustedes. Esperamos de ser de bendición para ustedes. Ahora pues vamos a escuchar a Raquel. Raquel es una joven muy bendecida porque tuvo ese honor de poder nacer en un hogar cristiano, hija de pastores. Y como dice la Sagrada Escritura, desde la niñez ha sido instruida en la palabra del Señor y ha tenido ese privilegio de poder cantarle al Señor, predicar su palabra, acompañar a sus padres en ese ministerio, pero también capacitarse como una profesional, poder ir al Instituto Bíblico para recibir allí enseñanza y capacitación también para ayudar a sus padres en ese ministerio. Y hoy pues es un privilegio para nosotros, un honor tenerla aquí. Ella es la hija de nuestro pastor Guido Paredes y nuestra hermana Isolina de Paredes. Y pues hoy va a compartir la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios y sé que vamos a hablar de este importantísimo tema como es las amistades tóxicas. Bienvenida Raquel, su saludo para todos los televidentes. Gracias Ana, Dios les bendiga a todas, a todos y pues un privilegio para mí poder estar nuevamente aquí en La Voz Pentecostal, un programa que día a día lleva un mensaje diferente para las almas en este prestigioso canal como lo es Telesocopó Canal 9
y pues agradecida con mi Señor Jesucristo por todas las bondades, por todas las bendiciones que ha traído a mi vida, a mi familia, y pues contenta estar nuevamente aquí en La Voz Pentecostal. Así es, estimados televidentes, estamos felices porque el Señor Jesucristo nos da ese privilegio de poder llegar hasta sus hogares. Y hoy queremos compartirles acerca de qué es una amistad tóxica, señales para detectar las amistades tóxicas y cuáles son las amistades sanas. También queremos compartir con ustedes acerca de las recomendaciones que nuestro Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras. Así que quédese con nosotros, vamos a una breve pausa publicitaria y de regreso entraremos en el desarrollo de este importante tema como son las amistades tóxicas. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias, estimados televidentes, por continuar con nosotros. Quiero enviar un saludo muy especial a los dueños de esta prestigiosa empresa como es Telesocopó, a don Pablo Martínez Plata, su esposa, sus hijos, toda su familia. Que el Señor Jesucristo les bendiga. También al director de la empresa, el señor Pablo Martínez. A todos los que trabajan y hacen posible que este programa pueda llegar a cada uno de ustedes, como es el coordinador, el señor Nerio Valero, los camarógrafos allí, el señor Rafael, el joven Jeffrey. Quiero decirles que estamos orando en nuestros ayunos que hacemos allí en la iglesia Pentecostal Unida Central Socopó. Estamos orando por cada uno de ustedes para que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas, bendiga sus familias, los prospere y les guarde en todo momento. Bueno, ya vamos a entrar en el desarrollo de este importantísimo tema, hablando acerca de las amistades tóxicas. Y vamos a escuchar a Raquel para conocer acerca de qué es una amistad tóxica, Raquel. La amistad tóxica, podríamos decir, la amistad significa cariño o afecto y la palabra tóxico significa veneno. La amistad tóxica son relaciones de alta peligrosidad, ya que atenta con los principios morales y espirituales del ser humano, llevando al vacío a esa persona y al deterioro, causando daño tanto en su entorno social como internamente, generando desintegración, no respetando ni raza, ni credo, ni color, y mucho menos la posición. Asimismo, las amistades tóxicas alteran el estado natural de la conducta humana, cambiando su manera de pensar. Y hoy en día vemos cómo la juventud, cómo los adolescentes, cómo las doncellas están siendo afectadas por estas amistades tóxicas, ya que lo que predomina es la influencia psicológica en cuanto al comportamiento, en cuanto a la manera de pensar distorsionado, volviéndose esto como una enfermedad, podríamos decir, donde no hay razonamiento y mucho menos principios morales. También haciéndose creer que son autosuficientes, capaces de tomar decisiones, creyendo que lo saben todo. Es triste y lamentable, pero es muy cierto en cuanto a las amistades tóxicas, está deteriorando el comportamiento, la vida como tal de los jóvenes de hoy en día. Muchas de esas amistades tóxicas son las que te inducen a consumir drogas, alcohol, a prostituirse, al suicidio, a matar, a la delincuencia, a la maldad, a la mentira, al engaño, al irse de los hogares, sea de la casa materna o de la casa paternal. En fin, vemos cómo las amistades tóxicas tienen tanta fuerza, tanta influencia en los jóvenes que son débiles, en las jovencitas que son débiles en su manera de pensar, pues, y son presa fácil de esas amistades tóxicas. Y es importante destacar y demostrar que hoy en día la mayoría de la sociedad, o prácticamente casi toda la sociedad, está contaminada de estas amistades tóxicas. Sí, Raquel, porque nótese que hay algo muy importante que debemos analizar, y esto es que cada ser humano tiene esa necesidad
de comunicarse, de compartir con otra persona, y es allí donde entra de que todos tenemos una amistad, pero lo que no sabemos realmente, lo que no sabe un adolescente por su poca inexperiencia en la vida, un joven, es si esa amistad es una amistad que es tóxica y que le va a llevar a la destrucción. Rosaura, ¿cómo podemos identificar cuáles son esas señales que nos dan a conocer si una amistad que tenemos nosotros, ese amigo, esa amiga íntima, ese compañero, ese confidente, es una persona que nos está brindando una amistad tóxica? Para ustedes, queridos televidentes, tenemos un consejo muy importante en este momento, y es para que le invitamos a que esté muy pendiente en este momento, porque vamos a estar aquí mencionando algunas señales para detectar a un mal amigo o una amistad tóxica. Entonces, esté muy pendiente allí, porque si ese amigo al que usted está frecuentando, a ese que usted le llama su mejor amigo, está presentando alguna de estas señales que vamos a mencionar, entonces usted tendrá que reflexionar si quiere seguir teniendo en su vida a este su mejor amigo, como usted le llama. La primera que encontramos es la no reciprocidad. La palabra reciprocidad es algo que das y recibes. Por eso se dice que las relaciones tienen que ser recíprocas, donde tú das y también recibes. Entonces, si usted, querido televidente que nos escucha, nota que la balanza entre dar y recibir se inclina siendo usted el que da y no recibe, entonces tiene que considerar esta amistad que usted tiene, porque estos amigos son denominados vampiros emocionales, o sea que chupan, absorben todo lo que quieren de ti, pero no te dan nada a cambio. También tenemos por allí algo que quizás ni siquiera tú sabes que existe, pero se habla del bullying, el bullying en las escuelas y todo aquello, pero entonces cuando alguien te hace bullying, tú ya sabes y reconoces que esta persona es dañina en tu vida, pero hay algo que se llama bullying amistoso. Es cuando tú no te das cuenta que ese amigo que tú llamas tu mejor amigo te está haciendo un daño muy grande. Si las bromas, eso se sabe que las bromas entre amigos y colegas son frecuentes, pero cuando las críticas y el hacerte sentir mal forman parte del día a día en tu vida, entonces la relación habrá dejado de ser positiva para ti. Tienes que tener mucho cuidado con esto y retirar esa amistad porque no te está sirviendo. En vez de hacerte sentir bien, te está haciendo sentir mal. Y esa no es la idea de un amigo que tú tengas. La confianza traicionada. Todos tenemos esa persona, ese confidente, como le llamamos, cuando pasamos por situaciones en nuestras vidas y necesitamos desahogarnos así, ¿verdad? Y contarle aquella situación y compartirla con tu mejor amigo. Entonces pasa en algunas situaciones que ese mejor amigo tuyo es descuidado en algunas ocasiones y entonces revela tu secreto, aquello que tú crees que es un secreto que tienes con esa persona. Pero esta persona ha sido descuidada y entonces ya el secreto, por eso se dice que entre dos no hay secreto, porque tú tienes ese mejor amigo y ese mejor amigo tiene otro mejor amigo y aquel mejor amigo tiene otro mejor amigo. O sea que tu secreto no está a salvo. Por eso como iglesia, como hijos del Señor Jesucristo, te presentamos a ese mejor amigo que se llama Jesucristo. Y sí es verdad, entre las personas que vivimos aquí en la tierra como seres humanos tenemos amistades, pero tienes que tener mucho cuidado con esa amistad que tú tienes. Sí, porque tenemos que analizar que hay cosas en nuestras vidas que son temporales, circunstancias que vivimos y que luego pues van a cambiar, van a mejorar, se van a superar y quizás no es, vamos a decir la palabra allí, no es conveniente de que nosotros manifestemos a nuestras amistades las cosas más íntimas, esas cosas que son tan personales de nosotros. Allí es donde debemos evaluar las amistades y también buscar la ayuda de Dios y más bien hablar con nuestro Dios, pedirle a Él la ayuda, poderle contar a Él aquel problema tan grande o aquella circunstancia o aquel peligro o aquello que te está afectando y no revelarlo todo a ese amigo o a esa amiga en el cual tú colocas la confianza, porque no se debe dar toda la confianza. Sí, porque ese mejor amigo que nosotros tenemos y que de verdad puede llegar a ser un buen amigo, existe una diferencia entre que tú digas el mejor amigo a que tú digas un buen amigo. Yo creo que el mejor amigo no existe, Ana.
El mejor existe amigo es Jesús. un mejor amigo. Así es, Porque Rosaura. el mejor amigo que podemos clasificar se llama Jesucristo. Amén, porque Él sí nos creó, nos ama de verdad, está interesado en que todas nuestras cosas sean bendecidas, nuestros proyectos, nuestros anhelos, que sean resueltos todos nuestros problemas, porque Él sí nos ama con verdadero amor, mientras que el amigo o la amiga pues te ama con un amor condicional. Sí, también debes estar allí muy al pendiente en tu vida si este mejor amigo te decepciona frecuentemente. Estas decepciones frecuentes, por ejemplo, cuando un amigo te deja plantado varias veces y ni siquiera se toma la molestia de avisarte por teléfono ni nada, de decirte disculpe ni nada, o sea, no le interesa cómo quedó contigo. Si aún estando enfermo o en una situación difícil en su relación familiar o de pareja, qué sé yo, tú estás pasando por esta situación y este amigo tuyo no se interesa en estar al pendiente de ti, brindarte la ayuda, este no es tu mejor amigo. También si le prestas dinero y él no se interesa abusando, ya eso pasaría a ser el abuso. Toma dinero prestado de ti, no se interesa en pagarte. Entonces, no es tu mejor amigo. Si este mejor amigo no respeta a tu pareja o a tus seres queridos, cuando tu amigo critica frecuentemente o desprecia a alguien que quieres, entonces está poniendo en tela de juicio tu relación sentimental, puede llegar a meter cizaña para que esta relación se destruya. Entonces, este amigo que está allí está siendo dañino en tu relación de pareja, porque lo primero para nosotros tiene que ser nuestra familia, tiene que ser nuestro esposo, nuestros hijos, los seres queridos. Entonces, tú no puedes, esposo, tú que tienes a un mejor amigo con el que compartes tus salidas, con el que compartes la rumba, como llaman por allí, y entonces este amigo lo estás poniendo en tu vida en primer plano, antes que tu esposa y que tus hijos. Esto no es una relación sana, está siendo tóxica, está envenenando, está dañando tu vida. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Y pues, Ana, hay algo muy interesante de el amigo con derecho. Muy importante que expliquemos acerca de esto, porque esto es muy común hoy día en la sociedad, en el siglo XXI que estamos viviendo, en pleno siglo XXI, donde el modernismo, donde las personas han cambiado los principios, los valores, las estructuras y las bases, y entonces esto es tan común, Rosaura. Sí, yo creo que el amigo con derecho no existe. Sobre todo, pues, queremos enviar este mensaje a los jóvenes de hoy en día, a la juventud, que se está viviendo algo que se llama cultura, pero no es cultura, sino perversidad. No existe el amigo con derecho, ya que es una relación sin nombre, donde no es novio, no es esposo, no es su prometido, no tiene nombre. Solo, querida amiga, quiero decirte que usan tu cuerpo sexualmente, tratándose de que te convencen de que ese es tu mejor amigo y el amigo con derecho y disfrutan. No, disfrutar, cuando uno disfruta tiene que hacerlo sanamente y sobre todo agradable delante de los ojos de Dios. A veces estas relaciones dejan hasta hijos sin padre, sin responsabilidad alguna. Si alguien te quiere, tiene que respetarte y valorarte. Así es, estas son las señales para detectar si una amistad es tóxica, si te está haciendo daño, si está destruyendo tu vida, tu familia, tu hogar. Bueno, vamos a ir allí a una breve pausa publicitaria y de regreso vamos a estar oyendo a Raquel con una historia allí de las Sagradas Escrituras donde se manifiestan las amistades tóxicas. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Seguimos con más de este importante tema como es las amistades tóxicas. Antes de ir a la pausa, hablábamos de las señales para detectar cuál es esa amistad tóxica.
Raquel, háblenos un poco acerca de ese ejemplo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras cuando una amistad se vuelve tóxica y dañina para aquella persona que la tiene. En la Sagrada Escritura encontramos muchas historias acerca de que estos hombres tenían o estas mujeres tenían amistades tóxicas, pero quise tomar una que me llamó poderosamente la atención y fue la historia de un rey, el rey Roboam. Eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12, empieza a hablar acerca de esta historia, pero quise tomar solamente 2 versículos de esta historia. Dice, entonces el rey Roboam era hijo del rey Salomón. Dice que el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Ya que el pueblo se había presentado ante el rey Roboam pidiéndole que por favor bajara la presión que le había dejado anteriormente el otro rey. Pero este joven no tomó el consejo de aquellos ancianos que habían estado siempre delante del rey Salomón dándole consejo, sino que él tomó otra decisión y se presentó ante sus amigos jóvenes. En el versículo 8 dice, pero él dejó el consejo de los ancianos que le había dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Estos jóvenes, si nos ponemos a leer detenidamente esta historia, vemos que este hombre tomó, después que le habían dado un buen consejo a aquellos ancianos, él dejó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes. Y vemos que de ahí, cuando él tomó la decisión de tomar el consejo de los jóvenes, de los que se habían levantado con él, se da más adelante que este rey dejó de gobernar ese reino, perdió su reino, ya que tomó una decisión equivocada. Y esto sucede hoy en día, ya que muchos jóvenes influenciados por estas amistades tóxicas toman decisiones apresuradas, decisiones que devastan su vida, que acaban con su vida, con su futuro, y vemos las consecuencias más adelante de las cuales ellos se lamentan. Y pues en la Biblia conseguimos muchos ejemplos, pero Dios siempre quiere que el hombre tome en cuenta su palabra y vaya por un buen camino. Y es importante acotar, Raquel, de que la persona que está allí en el momento difícil de tomar aquella decisión o de suplir aquella necesidad de aquel problema que tiene, busca a la persona más cercana para pedirle quizás esa orientación y ese consejo. Y los jóvenes pues siempre se apoyan en los jóvenes, casi son pocas las veces donde vemos un joven que se acerca a una persona adulta, quizás por el temor, por la falta de confianza para pedirle un consejo. Y siempre se acerca a aquel muchacho o aquella muchacha, su compañero de estudio, aquel adolescente, aquel joven de su misma edad que no tiene esa experiencia, no tiene esa madurez adquirida en la escuela de la vida para poderle dar un buen consejo. Raquel, por eso es que vemos hoy día tantos jóvenes en las calles, en la delincuencia, en la prostitución, quizás vamos a decir allí muchos están en las cárceles y muchos muertos, porque han buscado consejo en una persona que no tenía la suficiente madurez, la suficiente sabiduría para darle el buen consejo, para ayudarle en ese momento difícil, para darle la buena orientación que lo iba a resguardar o quizás le podía salvar su vida o le podía ayudar a formar esa buena conducta. He aquí porque la Sagrada Escritura siempre nos recomienda que nosotros debemos acercarnos a Dios primeramente en cualquier circunstancia, y como iglesia estamos haciendo este trabajo a través de los medios de comunicación, dando a conocer a los padres, a los jóvenes, a los adolescentes, la Sagrada Escritura, cómo usted puede enfrentar un momento difícil, a quién usted acudir en una dificultad, cuál es ese verdadero amigo que te puede orientar, porque como vemos este rey, siendo aún rey y teniendo un gran privilegio allí en Israel, pues perdió su reinado, perdió ese trono, ese lugar de honra y de honor que tenía allí, por el solo hecho de que se dejó llevar por el consejo de una persona, de un joven que no tenía la experiencia ni la madurez para darle ese buen consejo en ese momento de dificultad. Así que, estimados adolescentes, jóvenes, nuestro consejo de parte de nuestro Dios, acérquese siempre a una persona adulta que tú veas que tiene experiencia, que tiene una buena conducta, que tiene una buena actitud, que le ha ido bien, que ha podido superar sus etapas difíciles en la vida para que te pueda dar ese buen consejo. También podemos compartir
Otra historia de las Sagradas Escrituras y la encontramos en el libro de Jueces. Esta es una amistad tóxica entre parejas, amores tóxicos, relaciones tóxicas, y se encontró allí en dos personas llamadas Sansón y Dalila. Sansón era un hombre que Dios tenía dispuesto para él algo muy importante, dice la palabra de Dios en el capítulo 13, el verso 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta es la palabra que le da el ángel de Dios a aquella madre que era estéril y la cual iba a quedar embarazada y iba a tener este niño que Dios había dispuesto, el cual sería el que libraría al pueblo de Israel de unos enemigos muy poderosos que tenía, llamados los filisteos. Pero ¿qué pasó? Dice el verso 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos entre Dan y Sora. La gente empezó a ver cómo este niño tenía tanta sabiduría, tanta fuerza, cómo podía dominar ejércitos. En una ocasión, dice la palabra del Señor, que él estaba allí derrotando a los filisteos. En el capítulo 15, en el verso 14, dice, y así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Era un hombre muy valiente, muy vigoroso, muy fuerte, pero ¿cuál era su secreto? Su secreto era que tenía que guardarse para Dios, que no podía pasar navaja por su cabeza. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Aquí vemos en el capítulo 16, verso 4, dice que él conoció a una mujer llamada Dalila, y esta mujer, él se enamoró de ella, pero esta mujer no tenía buenas intenciones con él, no era una persona sana que se le acercaba a él, sino era una persona tóxica que había sido preparada por los filisteos para ir y engañarlo a él, ir y averiguar en qué consistía su fuerza. Dice el verso 5, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmale en qué consiste su gran fuerza y cómo la podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100 ciclos de plata. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer fue un amor tóxico para este hombre Sansón. Se acercó a él, cada día le decía, le rogaba, le importunaba, lo asediaba, hasta que él le confesó cuál era su secreto. Él le dijo, el día que corten de mi cabeza mi cabello, yo perderé la fuerza y ya no podré tener ese valor, ese poder para vencer a los enemigos. ¿Qué hizo esta mujer? Fue y buscó a sus enemigos y le reveló el secreto, y le quitaron a Sansón el cabello, se lo cortaron mientras dormía. ¿Qué pasó cuando él se levantó de su sueño allí con aquella mujer? Porque él le había dado su amor, le había dado su corazón, le había dado su confianza, aquella amistad que ella le había brindado, aquel amor que ella le había brindado sin pensar, sin analizar, que era una amistad, un amor tóxico que lo iba a llevar a la destrucción. Cuando él ya no tuvo fuerza, ellos lo ataron y le sacaron los ojos. Así cuenta esta historia, estimado televidente, y así le pasa hoy día a muchos hombres y a muchas mujeres, con aquella persona que está allí, aquella persona que te gusta, que te agrada, que todos los días está quizás allí incitándote para que le prestes atención. Muchos hombres casados que tienen su hogar, que tienen su esposa, que tienen sus hijos, que tienen una estabilidad económica allí. Hay mujeres que se acercan a ellos con un propósito, y ese propósito es de destruirte tu hogar, ese propósito es de destruir tu familia, tu relación, ese propósito es de quizás llevarse parte de esos bienes que tú tienes allí materiales. Entonces, la palabra del Señor nos muestra estas historias para que nosotros conozcamos que
detrás de una cara bonita, detrás de una buena palabra, de una palabra agradable a la carne del ser humano, puede venir una traición. Muchas mujeres allí en sus hogares tienen siempre, la mayoría de mujeres gozan de decir, yo tengo mi amiga íntima a la que le cuento mis secretos, a la que le cuento todas mis cosas, y resulta ser que le cuentan a esa amiga, a esa compañera de trabajo, de estudio, o a su vecina, a esa mejor amiga, su vida, su relación con su esposo. Mi esposo sí es bueno, me trata bien, me da esto, me da aquello, y eso despierta en esa otra persona que no es una persona sana, sino que es una amistad tóxica, despierta una curiosidad, una envidia, y han sido muchas las mujeres que se han llevado el esposo de la mejor amiga y han terminado destruyendo el hogar. Viceversa, igual el hombre tiene ese compañero, ese amigo que siempre anda con él para un lugar, para otro. ¿Y qué pasa? Al final del tiempo, ese hombre termina destruyéndole su hogar porque termina enamorándole su propia esposa y él termina perdiendo todo, Raquel. Y por eso es que encontramos en esta sociedad tantos hogares deshechos y tantas familias destruidas. Es triste y lamentable, pero es una cruda realidad. El Señor siempre está advirtiendo al hombre por medio de su palabra, siempre nos está dejando ejemplos a nosotros poder seguir el buen camino, ya que no hay amigos en el mundo, solamente hay un amigo y el Señor Jesucristo. Es el único amigo que Él es fiel. Usted le cuenta su problema, su dificultad y Él le va a resolver el problema. Pero cuando nosotros tomamos consejos de otra persona o le contamos nuestros secretos, sabemos que eso se va a divulgar, como lo decía anteriormente Rosaura, acerca de que los secretos a veces no quedan allí guardados, sino que el mejor amigo tiene otro amigo y así sucesivamente. Pero cuán importante es cuando nosotros tomamos en cuenta a un Dios, a ese Dios al que nosotros predicamos, al Señor Jesucristo. Ese es el mejor amigo. Y vemos que el Señor sí va a dar esa solución al problema, a la situación que se presente. Igual con los jóvenes, vemos que hoy en día cómo está tan deteriorada, y eso va a causa, o la raíz de todo esto es la desobediencia que hay en el mundo entero, que nadie quiere nada con Dios, solamente tomar sus decisiones y vivir su vida libremente. Pero vemos que más adelante la raíz de todos los males viene siendo la consecuencia de aquella desobediencia. Y lo más triste es que las personas terminan siendo destruidas. Aquel sueño, aquel anhelo quizás que tú tenías como joven, como adolescente, voy a estudiar, voy a ser un profesional, voy a tener una familia, voy a tener una empresa, un hogar, voy a comprarme un vehículo. Todos aquellos sueños se ven frustrados y muchos terminan en la cárcel y otros en el cementerio y otros en las calles, en la delincuencia, perdidos en las drogas, destruidos allí porque se dejaron llevar por un consejo, por una amistad tóxica que lo que hizo fue llevarlo a la destrucción. De igual forma, los hogares. Hoy día, muchas de las personas resentidas que vemos en las calles, que nos encontramos día a día, que observamos en las cárceles, son aquellas personas producto de la destrucción de un hogar, donde la pareja, cada uno optó por irse con el mejor amigo de la otra pareja o con la mejor amiga, sin tomar en cuenta a sus hijos, sin tomar en cuenta ese dolor que mañana o pasado iban a vivir, y eso los ha llevado a la destrucción. La palabra del Señor dice que en esta historia que estamos compartiendo allí de Dalila y Sansón, dice que a Sansón le sacaron los ojos y él le pidió a Dios misericordia y le dio un poquito de fuerza para poder destruir a ese pueblo porque Dios tenía un propósito, pero él también terminó muriendo allí y no pudo vivir esa vida que Dios tenía destinada para él. Así que, estimados televidentes, cuán importante es analizar y saber que nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios, y si Dios está con nosotros, si seguimos la obediencia a su palabra, vamos a llegar a tener éxito en nuestra vida, vamos a poder superar los momentos difíciles, pero vamos a llegar a alcanzar esas metas, esos propósitos, porque siempre que tengamos una dificultad vamos a tomar el consejo de nuestro Dios, la Sagrada Escritura, que nos va a orientar correctamente y que también nos va a indicar a qué persona nosotros debemos acercarnos para pedirle un consejo, para pedirle una orientación. Rosaura, esas recomendaciones que el Señor nos da allí en la palabra de nuestro Dios para todos nuestros televidentes. Para sustentar estas historias que acabamos de ver, muy lamentables, que se encuentran allí en la palabra del Señor, queremos compartir con usted, querido amigo y amiga, un texto. Le hacemos una invitación a que
escudriñe las Sagradas Escrituras, la Biblia. De pronto, si usted es católico y va a la misa, usted puede darse cuenta allí como el cura, solamente él tiene derecho a leer la palabra de Dios, allí un párrafo de la Biblia y nada más. No, la palabra de Dios es para todos nosotros. Usted no crea todo lo que escuche, escudriñe. Si usted quiere saber dónde está la verdad, si usted quiere solucionar sus problemas, le presentamos esto que está acá, que se llama las Sagradas Escrituras. Esto es un manual allí para el ser humano de cómo debe conducirse, de cómo debe actuar, vivir para alcanzar el éxito. Así que si usted quiere el éxito y quiere tener una vida feliz, aquí está de cómo son las recomendaciones de cómo es que usted tiene que vivir y actuar. Queremos compartir con usted un texto que está allí en la palabra del Señor, en el libro de Primera de Corintios 15:33. Este versículo sustenta las dos historias que acabamos de escuchar allí por Raquel y Ana. Dice así: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por ejemplo, en el vocabulario, de pronto usted, señora, en su casa ha educado a su hijo y le ha inculcado de tener un buen vocabulario, hasta técnico quizás allí, pero resulta que cuando su niño creció, ya es un adolescente y quizás un niño de primaria, y de pronto usted ve ese cambio en su hijo, ya empieza a decir palabras deshonestas y hasta maldecir en su casa. Esté muy pendiente y examine cuáles son los amigos que su hijo, que su hija tiene, porque lo están contaminando. Por eso se llaman amistades tóxicas, las cuales contaminan y corrompen las buenas costumbres. Sí, ahora vamos, Rosaura, a escuchar un poquito a Raquel antes de la pausa acerca de esas amistades sanas, como dice la palabra del Señor, que encontramos allí esos ejemplos de esas amistades que sí nos sirven, que sí son de beneficio para nuestras vidas. En cuanto a las amistades sanas, son aquellos lazos que se forman como de hermanos, donde no hay envidia, donde no hay consejos que te llevan hacia el mal, sino más bien son consejos constructivos, donde hay armonía, como lo decía, es totalmente como lo dice la palabra, sanas. No hay nada allí como a lo anterior, a lo que estaban hablando, como las amistades tóxicas. Las amistades tóxicas son como cuando una persona ingiere algún alimento que le cae mal, inmediatamente hay personas que han muerto se han intoxicado con eso que han ingerido. Así son las amistades tóxicas. Nos matan de una vez internamente y exteriormente nos destruyen. Pero cuando hablamos de las amistades sanas, es muy diferente, o sea, da un giro de 180 grados totalmente. Gira y eso nos demuestra que así como hay amistades sanas, así también es nuestro Dios. Así es, Raquel, vamos a ir a una breve pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar ya con la parte final de este importante tema como son las amistades tóxicas. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De regreso con ustedes, ya estamos en la parte final de este programa y estamos compartiendo acerca de esas amistades que son sanas. Oíamos ayer a Raquel en el segmento anterior hablándonos acerca de esas amistades sanas, pero antes de continuar ya con esta parte final, quiero enviar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos observan en los alrededores, allí en Batatúi, en Nirí, en Bumbún, en todos los barrios de
Socopó. Gracias, Dios les bendiga. Saludos especiales para ustedes y también para aquellos que nos escriben a través del 0412-678-4373. Sigue enviándonos esos mensajes de texto, esas peticiones de oración, esas preguntas que nosotros estamos aquí para responder a sus preguntas, para orar por sus necesidades, para interceder delante de nuestro Dios en beneficio de su vida, de su familia, de su situación. También queremos enviar saludos a aquellos que nos ven en vivo a través del Facebook y a los que nos escriben en las redes sociales. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Raquel, continuamos un poquito más profundizando acerca de esa amistad sana, como dice la Sagrada Escritura. Sí, así tenemos una hermosa historia como es Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 1, vemos que estos jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice que el rey Aspenas, jefe de los eunucos, dijo que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Pero aquí más adelante dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con la bebida. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vemos que aquí Daniel fue un joven que, a pesar que fue llevado cautivo a un reino, era un hombre que era un joven que estaba preparado, era un hombre que tenía una educación, pero cuando lo llevaron al reino de los babilónicos, allí lo llevaron para prepararlo mucho más. Así pasa hoy en día con los jóvenes en las universidades, cuando van a prepararse para una carrera, para ser un profesional el día de mañana, poder ayudar, poder aportar algo para su país. Pero vemos que en las universidades hay muchas amistades tóxicas. Hay muchas amistades tóxicas y vemos cómo los jóvenes hoy en día, los que están en las universidades, pierden sus principios morales, espirituales, su virginidad. Otros, si no habían tocado nunca la droga, empiezan a consumir drogas. Vemos que la universidad es un lugar muy diferente al que nosotros nos rodea diariamente, ya que allí hay diferentes caracteres, diferentes pensamientos, y allí se maneja mucho lo que es las amistades tóxicas. Entonces, para ti, joven, yo solo te aconsejo que tienes que tener mucho cuidado, siempre evaluar quién es la persona que tú tienes al lado, porque no todos son amigos, no todos son buenas amistades, siempre hay un interés de por medio, siempre se hacen o se demuestran como un buen amigo, como una buena amiga, pero siempre tienen un fin, y por envidia a veces le hacen mal a las personas y tú piensas que es una buena persona. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, no solamente en la universidad, en el trabajo, en los hogares, en el trabajo, en otros lugares podemos encontrar también personas que son tóxicas para nuestra vida, y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que ser muy sensatos en esa parte y evaluar, sopesar bien podríamos decir, los consejos, las conversaciones, saber qué es lo que realmente esa persona me está aconsejando, si es para bien o para mi destrucción. Así es, Raquel, y también algo que hoy día es muy común que podemos observar entre los jóvenes estudiantes allí que salen de repente en las noches a las discotecas a divertirse, como ellos dicen, en medio de este mundo que estamos viviendo, donde la gente, pues, muchos no conocen los principios cristianos, la vida espiritual, y otros pues la conocen pero la ignoran, la hacen a un lado. Nótese que la mayoría de adolescentes y de jóvenes son influidos por esas amistades tóxicas, que aquella persona que quiere hacerle daño, un ejemplo a una jovencita, un varón que quiere abusar de ella sexualmente, usarla para dañarla, solamente se va a valer de una amiga, de esa amistad, de la mejor amiga que usted tiene, estimada adolescente, joven, que me está observando allí, para que usted pueda acercarse a esa persona que tiene esos fines malos, e incluso en una bebida le pueden echar droga en esa bebida, y después de que usted esté allí dopada o drogada, esa persona, esa amistad que tú tienes,
es la que la usa el enemigo como el vehículo para llevarte a la destrucción, para acercarte a esa persona que te va a abusar. ¿Cuántas doncellas, cuántas jóvenes amanecen al otro día después de haber estado en una discoteca, en cualquier lugar, abusadas, maltratadas, y muchas, porque esto no es un secreto, esto es una realidad dura, hasta contagiadas con SIDA, con terribles enfermedades, con la vida destruida, porque no evaluaron esa amistad que tenían a su lado. De igual forma, hoy día podemos ver que muchas de las amistades de los adolescentes y de los jóvenes son esas que le llevan información a las personas que trabajan con el secuestro y el extorsionismo, llevan la información de sus padres, llevan la información de su familia, se acercan a una familia, a un joven, a una joven con la intención plena de hacerle daño, de averiguar de su vida para llevar a esa familia a la destrucción. Rosaura, ¿qué le podríamos decir tú como educadora, con esa experiencia que tú tienes allí en tantos años trabajando con las familias, con esos padres? ¿Qué consejo le podríamos dar a esos padres que en este momento están preocupados allí porque ven que quizás sus hijos tienen amistades que tienen una conducta tóxica? Sí, bueno, mi consejo para aquellos padres con mi experiencia profesional como educadora, trabajando allí con los niños en estos tiempos, pues mi consejo para los padres es que se interesen un poco más en el bienestar de sus hijos, que a pesar de la corta edad que los niños tienen, nosotros a veces como padres nos hemos excedido en creer que la inocencia de nuestros hijos llega por allá a lo largo de 10, 11 años, y entonces siempre tendemos a creer que el malvado es el otro niño y no el de nosotros. Pero déjeme decirle, padre, querido señor y señora que está en su casa, representantes, ayúdenos a los maestros. Me pongo en este momento en representación de los educadores de este municipio. Ayúdenos porque nosotros como maestros a veces estamos allí en las escuelas, en las aulas de clase, y a veces nos enfrentamos a unos casos bastante difíciles y muy lamentables, porque vemos que la poca colaboración y el poco interés de los padres en saber, en conocer allí aquel ambiente. Usted puede acercarse y conocer el ambiente. A veces nosotros los maestros tenemos allí a unos niños con unas actitudes y un vocabulario que uno se queda muy sorprendido, porque uno dice, uy, este niño o esta niña a su corta edad, ¿qué pasa allí? Pero detrás de todo esto hay un trasfondo. O lo trae de su casa o lo está copiando allí en la misma aula de clase. Porque estamos hablando, el tema central de este programa hoy es de las amistades tóxicas. Entonces, esté muy pendiente y converse mucho con su hijo, tenga esa comunicación muy amplia con su hijo para preguntarle acerca de su amiguito, de su amiguita que está allí, de qué temas conversan, qué comparten, porque es más difícil para nosotros como maestros, de pronto atendiendo 30, 35 niños en un aula de clase, que para usted que atiende a su hijo. Entonces, y también es un deber suyo como padre, como representante de este niño, porque nuestra Constitución venezolana bolivariana dice allí en un artículo, dice que es un deber de los padres contribuir con el 50% de la educación de sus hijos. Y no estoy hablando solamente de lo académico, porque de pronto el padre cuando es llamado allí a una entrevista con el maestro cree que solamente lo estamos llamando para evaluar lo académico de su hijo. No, la educación es completa, tanto moral como académica. Entonces, a veces vemos en estas aulas unas cosas difíciles, muy difíciles de manejar para nosotros, pero qué bueno cuando usted, padre, se interesa allí con su hijo, converse con su hijo bastante, pregúntele muchas cosas, sea abierto, porque a veces los niños, Ana y Raquel, llegan a su casa y entonces quieren comentarle sin que sus padres le pregunten. Ellos quieren comentarle a su papá, papá, hice esto, ay, tengo un amigo que se llama así, que me invitó a leer un cuento, qué sé yo, y el padre le dice, ay, ya va, estoy ocupado, no tengo tiempo para atenderte, después te atiendo. Así pasa varias veces hasta que el niño entonces dice, mi papá no tiene tiempo para mí, ni mi mamá tampoco. Entonces ahí es cuando los niños se refugian en sus compañeros y entonces son contaminados por las amistades tóxicas, Ana.
Así es, Rosaura, Raquel, qué importante tocar estos temas, poder dirigirnos a ustedes, estimados televidentes, para orientarles. Y no solo esto de que el estar pendiente para que usted o sea, observando allí la amistad de su hijo, lo que su hijo o su hija o su niño o su niña hace, sino que usted dice, bueno, de repente mis niños yo los tengo aquí en casa, están conmigo, simplemente los recojo del colegio, los vuelvo a llevar, estoy cuidando de que no tenga esas amistades tóxicas, pero sabe que, estimado televidente, si en tu casa tú tienes internet, si tu hijo o tu hija tiene un teléfono inteligente, tú no sabes qué cantidad de amistades puede tener en el Facebook, en el Instagram, allí en las redes sociales, y esas amistades tóxicas están destruyendo a tu niño, a tu niña. ¿Cuántas adolescentes y cuántos adolescentes están hoy día en la prostitución, en la pornografía, a través de las redes sociales? ¿Cuántos niños están siendo influenciados por el poder satánico? ¿Cuántos adolescentes a través de las redes sociales? Entonces estos son medios que el padre y la madre deben estar atentos y vigilantes, porque ahí hay muchísimas amistades tóxicas que Satanás, el diablo, ha levantado, ha creado para destruir a los adolescentes y a los jóvenes y alejarlos del propósito que Dios tiene para ellos. Rosaura, Raquel, ya hemos llegado al final del programa. Qué bueno que hemos podido compartir con cada amigo, con cada amiga y motivarle, Rosaura, sus palabras finales ya para los televidentes. Bueno, mi consejo final por el día de hoy es para ustedes, queridos padres, para los hijos, para esta sociedad en un estado tan en decadencia hoy en día. Mi consejo para ustedes es: acérquense a Dios, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios y consigamos de que Él se acerque a nosotros, entonces nuestras vidas van a cambiar, nuestra manera de enseñar, de educar y de criar a los hijos, de actuar como padres, como hijos. Vamos a encontrar allí la sabiduría y la inteligencia espiritual que viene de la fuente, que fluye allí, que la fuente es el Señor Jesucristo. Así es, Rosaura, gracias. Raquel, sus palabras finales para los televidentes. Bueno, ya para finalizar, mi consejo, como lo decía anteriormente, Rosaura, es importante que el hombre tome en cuenta y se acuerde que hay un Dios, un creador al que le debe la vida, al que le debe el ser. Entonces es importante, cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios, Dios nos va a tomar en cuenta, y es importante, ya que esta sociedad, el mundo como tal, está tan convulsionado, está lleno de maldad, que hay poco amor, no hay amor ya en el ser humano. Entonces el único amor que fluye cada día y que está allí vigente, que no se ha acabado, es el amor del Señor Jesucristo. Dios ama a la raza humana, lo ama a usted, la ama a usted, y Dios quiere algo mejor para el ser humano. Así es, ama a su familia, como dice allí en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 14. Dice la palabra del Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El mejor amigo es Jesucristo. Él te enseñará a amar tu familia, te enseñará a valorarla, a cuidarla. Él te enseñará y te indicará y te alertará acerca de aquellas amistades que te pueden dañar, que te pueden llevar a la destrucción, que pueden destruir tu familia. Solo nuestro Dios nos puede dar esa capacidad de poder nosotros visualizar lo que es bueno y lo que es malo. Dios está para bendecir sus vidas, las familias de cada uno de ustedes, y que ustedes puedan llegar a experimentar esa bendición de Dios y esa plenitud que Él tiene para su vida y para su familia. Así que, estimados televidentes, ya hemos llegado al final del programa, recordándoles pues que nos observen allí los días lunes 9 de la noche, martes 7 de la mañana, sábado 8 de la mañana, y los días domingo nos pueden oír a través de Radio Premio 103.9 de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Recordando, como dice la palabra del Señor, dijo allí Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura, ya que la bendición de nuestro Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de
La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.